Bien, se acaba de suspender por unos instantes la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar el caso Lavallato, es decir, los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz, Galbao y otras, desde el inicio de sus operaciones, de sus actividades hasta la fecha por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Esta sesión es presidida por el congresista Víctor Albrecht. En breve se va a reanudar la sesión para que se presente Percy Manuel Velarde Zapater, exgerente de la Oficina Legal de Proinversión, para informar sobre posibles implicaciones de su ex representada en las materias de investigación de la Comisión Lavallato. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión desde la Sala Grau del Palacio Legislativo. En unos instantes más se va a reanudar la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria del caso Lavallato desde la Sala Grau del Palacio Legislativo. Decíamos hace unos instantes que se esperaba pues la presencia del exgerente de la Oficina Legal de Proinversión, Percy Manuel Velarde Zapater, quien informará sobre las posibles implicancias de su ex representada en las materias la sesión y dejamos en el uso de la palabra al señor Percy Manuel Velarde para informar sobre el tema agendado del día de hoy. Muy buenas tardes, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a los señores congresistas integrantes de la presente comisión. Quedo a total disposición para responder las preguntas que tuvieran a bien formularme, no sin antes, y con su permiso, hacerle entrega, señor presidente, de un anillado conteniendo la información que considero relevante respecto de el proceso de concesión de Irsasur. Gracias. Un minuto, vamos a hacer la juramentación correspondiente. ¿Cómo no? Señor Percy Manuel Velarde, jura o promete responder con la verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión. Sí, juro. Muchas gracias. Sí, por supuesto. A los señores congresistas que tengan a bien hacer uso de la palabra. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, tiene el uso de la palabra. Bien, presidente. Saludo la presencia del doctor Velarde. Si nos podría decir, presidente, el doctor Velarde, ¿en qué fecha y en qué hora ingresó a Proinversión el informe del abogado Juan Monroy? Para que responda, por favor. Por su intermedio, presidente, el primer informe del doctor Juan Monroy ingresó a Proinversión el día 4 de agosto a la 1:07 de la tarde. El primer informe. Así es. A la 1:07 p.m. ¿Y a qué hora se pidió? Para que responda.
Perdón. ¿A qué hora se solicitó el informe? Todo a través de la presidencia, si fuera tan amable. ¿Cómo no, presidente? El informe se solicitó alrededor de las 10:40 de la mañana. Continúe, congresista. Bien, a las 10:40 se solicita el informe y llega a la 1:07, todo el mismo día. ¿Por qué se buscó al doctor Conroy? ¿Tenía ya antecedentes de haber trabajado antes, de haber servido tan rápidamente, de haber... se conversó antes a ver qué opinaba del tema? Adelantó una opinión de que el informe sería positivo para Proinversión. ¿Cómo es que se consideró todo eso? Y si es que se habló también de los honorarios en ese momento, y si es que se habló de la ausencia de licitación para contratar a un profesional que cobraba esos honorarios, ¿no? Para que responda. Sí, la razón, presidente, por la cual se piden los servicios del doctor Monroy es porque los aspectos principales de las observaciones que había planteado la subcontralora estaban vinculados a lo que es procedimientos civiles. Y ciertamente, respecto a esos temas, nadie mejor que el doctor Juan Monroy, quien es experto en el tema y prácticamente autor del Código Procesal Civil. Esa fue la razón por la cual lo contactamos al doctor Monroy. Pero la respuesta, presidente, pero la respuesta no tiene nada que ver con lo que él ha dicho el doctor Velarde. No es un tema de procesal, no es un tema de procesal, no es un tema de código procesal, es un tema de registro más que todo, ¿no? Él es abogado, él debe saber por qué lo buscó él, por qué no buscó un registrador, experto en un registrador, por qué no buscó un experto en derecho notarial, por qué no buscó un experto en derecho comercial, en fin, por qué no buscó a otro profesional que no fuese experto en un tema que no estaba resolviendo en ese momento. Para que responda, señor Velarde. ¿Cómo no, señor presidente? Si uno observa detenidamente las observaciones que hace la subcontralora de la República, verá de que las observaciones están referidas justamente al presunto hecho que los participantes del consorcio ganador de la Buena Pro tenían juicios pendientes por y contra el Estado. Entonces, tratándose de juicios, lo que debía hacerse era un análisis efectivamente si es que estos juicios permitían, invalidaban o no cualquier posible participación de los señores en el proceso. Quería referirme también a la contratación a la cual mencionó el congresista. Proinversión tenía y tiene un sistema mucho más ágil que de las entidades del Estado para contratar. Proinversión no se rige por la ley de contrataciones del Estado para efectos de contratar a sus propios consultores. Continúe, congresista. O sea, presidente, se le llama al doctor Monroy a las 10:20 de la mañana, ¿no? Es lo que dijo, 10:20 o 10:30, 10:40. Se le llama a las 10:40, se le dice, tienes que hacer un informe. ¿Qué? ¿En 1 hora? ¿En 2 horas? Él le ofreció entregar el informe ¿a qué hora? Porque si se firmaba a las 2 de la tarde, el informe tenía que llegar antes, ¿no es cierto? Entonces, se dice, el informe tiene que ser en 1 hora, en 2 horas. ¿Cuánto vas a cobrar? O simplemente no se planteó los honorarios, simplemente se dijo, haz el informe, necesitamos un informe para superar este otro informe de la Contraloría, tienes que contradecirlo y tu informe será fundamental para justificar, dejar de lado el informe de la Contraloría y poder firmar hoy día a la 1 o 2 de la tarde. ¿Fue bajo esas condiciones? ¿Se dijo eso? Para que responda. El cierre de
del acto, esto es, la suscripción del contrato no estaba prevista para las 2 de la tarde, estaba prevista para las 10 de la mañana, y es a las 10:02 de la mañana que, cuando ya se inician los actos de cierre, que ya se recibe el informe de la subcontralora. Es en esa circunstancia que se toma contacto con el doctor Monroy y se le pide, por favor, de que nos elabore un informe que analice justamente las implicancias de ese oficio de la subcontralora, y los actos se supeditan, los actos posteriores del comité de proinversión encargado de llevar adelante el acto de cierre, queda en suspenso a las resultas o a la espera de los pronunciamientos del doctor Monroy. Continúe, congresista. También se pidieron otras cosas en ese momento, ¿no? Por ejemplo, declaraciones juradas de las compañías del consorcio. ¿Se pidieron en ese momento? ¿Llegaron rápido? ¿También llegaron 1 hora, 2 horas? ¿Cómo fue? ¿Cómo se solucionó ese tema? Para que responda. Por su intermedio, presidente. El comité de infraestructura encargado del proyecto toma la decisión de solicitar estas declaraciones juradas y fueron presentadas justamente en el transcurso de la mañana. ¿A qué hora llegaron, presidente? Para que responda. Si me permite revisar mis papeles. Tome su tiempo. Presidente. A las 12:10 aproximadamente. O sea, bien, 12:10, o sea, significa que las compañías consorciadas se demoraron 1 hora y cuarto en entregar 2 declaraciones juradas, ¿no? ¿Fueron 2 o 3 declaraciones juradas? Cada una de las empresas, presidente, presentó su respectiva declaración jurada y alguna documentación adicional. Y sí, más o menos, ese es el tiempo que señala el congresista. Bien, ¿y estaban presentes los representantes de las empresas consorciadas o no? Desde las 10 de la mañana en Palacio, 10:30. Para que responda. Yo no estuve en Palacio de Gobierno, señor presidente. Yo me encontraba en las oficinas de Proinversión justamente analizando estas situaciones. Continúe, congresista. Bien, presidente. ¿Cuántos informes con relación al oficio 262 de la Contraloría se aceptaron o se pidieron o se enviaron o se pagaron del estudio o del doctor Monroy? Para que responda. En total fueron 4 informes. Un primer un primer informe el 4 de agosto, un segundo informe el 23 de agosto y posteriormente 2 informes, uno el 9 de septiembre y el otro el 12 de septiembre. ¿Por qué hago esta distinción entre ambos? Porque los 2 primeros obedecieron a un tema y los 2 siguientes obedecieron a otro tema. Los 2 primeros estuvieron vinculados directamente a lo que era el oficio respecto de sus implicancias en el concurso que se estaba dando. Los otros 2 oficios respondieron a la respuesta que se dio al acuerdo del comité en el sentido de efectuar la fiscalización de las declaraciones juradas presentadas por los postores. Continúe, congresista. O sea, fueron 4 informes, pero todos vinculados, presidente, a el informe de la Contraloría. O sea, 4 informes para rebatir el informe de la Contraloría. ¿Es así? Para que responda. Los 4 informes estuvieron vinculados a las aseveraciones contenidas en el documento de la Contraloría, presidente. ¿Y se pagaron 4 veces también? Para que responda. No, fueron 2 facturas las emitidas. Una factura por los 2 primeros informes y una segunda factura por el segundo informe, por los segundos informes. ¿Y por qué 4 informes, presidente? Le pregunto al doctor Velarde, ¿por qué 4 informes? Si ya se había firmado el contrato, si se firmó el 4,
Y hay un informe del 4. ¿Para qué el informe del 23? ¿Para qué el informe del 9 de septiembre y del 12 de septiembre? ¿Para qué 3 informes más del que ya se había usado el 4? Si ya estaba todo oleado y sacramentado, ya estaba cerrado todo. ¿Para qué los 3 informes adicionales? ¿Para qué sirvieron? ¿Para que responda? Sí, presidente. El segundo informe sirvió para abundar en elementos jurídicos respecto al informe del 4 de agosto. El tercer informe responde a la verificación que hizo el doctor Monroy de los expedientes judiciales que habían sido presentados como contenidos, en el oficio de la Contraloría, y el cuarto informe responde a un oficio posterior que remite el secretario general de la Contraloría, mencionando de que uno de los uno de las empresas tenía un proceso penal, que era una información adicional. De ahí la necesidad de 2 informes respecto de los procesos que mencionaba la Contraloría. Continúe, congresista. Bien, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué 3 informes adicionales si ya estaba todo cerrado? Todo estaba consumado. ¿Para qué? ¿Para qué sirvieron? ¿Se incluyeron? ¿No se incluyeron? ¿Se tomaron en cuenta? ¿Qué cambiaba las cosas con el informe? A ver, a través suyo, presidente. Para que responda. Como digo, si uno revisa el segundo informe, uno verá que lo que hay es una ampliación de elementos jurídicos de carácter procesal y de carácter sustantivo respecto de las aseveraciones que hizo el doctor Monroy en su primer informe, con el afán de hacerlo bastante más sólida desde el punto de vista jurídico, porque si uno revisa con detenimiento el informe del día 4 de agosto, verá que es un informe muy escueto y que tiene unas conclusiones específicas. Entonces, lo que se necesitaba era poder sustentar mejor aquellas conclusiones que ya había dado el día 4. Y los otros 2 informes eran absolutamente necesarios, señor presidente, porque de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando una empresa o cuando un administrado presenta declaraciones juradas, estas tienen que ser necesariamente sujetas a una fiscalización posterior. Entonces, dado que se habían aceptado estas declaraciones juradas, legalmente lo que correspondía era efectuar una fiscalización de las mismas para ver si lo expresado en dichas declaraciones juradas era verdadero o no. Pero, presidente, por su intermedio, ¿pero qué cosa iban a conseguir? ¿Anular el contrato que ya estaba firmado? O sea, ¿se podía anular el contrato que estaba firmado porque el doctor Monroy descubría que un accionista o que un socio tenía un procedimiento, etcétera? ¿O porque la empresa tenía una letra de más que le hacía diferente a la otra? O sea, ¿qué cosa podían lograr con esos informes? ¿Anular el contrato? Para que responda. Por su intermedio, presidente, efectivamente, señor congresista, eso es así. Si se hubiese verificado que la información contenida en las declaraciones juradas eran falsas, el acto de por sí era nulo, sin perjuicio de las acciones penales que hubieran correspondido a quien formuló las declaraciones juradas falsas. De ahí la necesidad de efectuar esta segunda verificación, esta verificación de del contenido de las declaraciones juradas a través de la revisión de los expedientes judiciales. Continúe, congresista. Pero si se habían hecho tantos esfuerzos, si se habían citado a los ministros de las 10 de la mañana, a todos los invitados, para firmar con un informe negativo de la Contraloría, con un informe light del señor Monroy, o sea, después se podían descubrir otras cosas y ser elementos suficientes para anular un contrato. O sea,
se podía anular la ceremonia del presidente de la República, con todos los invitados extranjeros, con los brasileros, con el cuerpo diplomático, con los 5, 6, 8 ministros que estaban presentes. Todo eso podía echarse a la borda porque se descubría después que había una declaración jurada que estaba mal hecha o que no era exacta. ¿Para que responda? La respuesta es sí, señor congresista. Bien. Usted, presidente, dice el doctor Velarde que no estaba en Palacio a las 10 de la mañana. ¿A qué hora llegó a Palacio? ¿Para que responda? Por su intermedio, señor presidente, el doctor Velarde no asistió a Palacio de Gobierno. El doctor Velarde estuvo presente en Proinversión. Pero en el acta figura su nombre. ¿Para que responda? Gracias, señor congresista. Yo fui comunicado, digamos, yo participé de alguna manera en dicha sesión por vía telefónica. A mí se me consultó si es que me ratificaba en lo que había expresado el señor Sergio Bravo en el, digamos, en el transcurso de la sesión, pero yo no asistí a Palacio. Yo fui contactado telefónicamente, participé telefónicamente en el momento que a mí me dijeron, que me hicieron la llamada para ver si es que exponía. O sea, usted no estuvo presente. Usted, todo fue por teléfono, digamos. A mí se me contactó a través suyo, presidente, a mí se me contactó por teléfono de Palacio de Gobierno para, de alguna manera, ratificar lo que el presidente del Comité Especial, el señor Sergio Bravo, había expresado en el Consejo Directivo. Pero a usted, sin estar presente, lo llaman para que usted llame a Monroy. ¿Quién lo llama? ¿Para que conteste? Por su intermedio, señor presidente. Entendería que hay una confusión de los comités. El Comité de Infraestructura sesionó en Proinversión y el Consejo Directivo, integrado por los ministros, sesionó, según aparece de la documentación, primero en el Ministerio de Economía y luego se traslada a Palacio de Gobierno. El que habla estuvo en todo momento en Proinversión, coordinando y esperando, digamos, que el Consejo Directivo se pusiera en contacto con uno para ratificar la opinión dada verbalmente. Pero volviendo a la pregunta, presidente, precisándola, ¿cómo se entera usted, a través de la presidencia, que llega un oficio de la Contraloría? ¿Quién se lo da? ¿Usted se entera? ¿Usted lo recoge? ¿Usted es el primero en saberlo? ¿O a usted le comunican eso? Primero. Y segundo, luego, ¿quién le pide a usted, o es iniciativa suya, quién le pide a usted que llame a Monroy para que haga un informe de esta naturaleza en un tiempo cortísimo? Para que responda, por favor. Por su intermedio, señor presidente. El oficio se presenta, llega a mesa de partes de Proinversión, es remitido al comité y es el comité quien me convoca a mí para revisar el tema. Y es ahí donde se me pide una primera opinión verbal. ¿Quién es el comité? Presidente, ¿quién es el comité? Cuando usted habla de comité, díganos nombres. ¿Quiénes son los que le piden a usted que llame a Monroy? El comité estaba integrado en ese momento por el señor Sergio Bravo, quien sí se encontraba en Palacio, y adicionalmente el doctor Alberto Pascofont y el señor Patrick Barclay. De la coordinación que se hace, el acuerdo que se adopta es que se solicite a un abogado de primer nivel en temas procesales para que nos apoye con la absolución de la consulta que estaba requerida. O sea, presidente, o sea que usted no llegó a Palacio ni siquiera para ver la firma del contrato. Para que responda. Por su intermedio, señor presidente, en efecto, yo no he estado en Palacio. Usted se quedó todo el día en Proinversión. Así es. No, tampoco fue el Ministerio de Economía. Por su intermedio, respondo que no, señor presidente. Ya. ¿Usted recibió presión directa o indirecta del presidente Toledo? Para que responda. No es así, señor presidente. ¿Y de algún miembro del Consejo Directivo de Proinversión? Para que responda. Tampoco, señor presidente. ¿Del Comité de Proinversión? Para que responda.
presión no. Había que tomar una decisión, habían 200 personas en ese momento y debía emitirse una opinión rápidamente sobre un acto que ya se había iniciado y que tiene que suspenderse al momento de de que llega este oficio de la Contraloría. O sea, no es que a mí me ordenaron, ya tienes que sacar una decisión. Digamos, es parte de las funciones del gerente legal resolver las situaciones que se puedan presentar al más breve plazo. Sí, pero el gerente legal depende de alguien, ¿no es cierto? El gerente legal difícilmente va a actuar ahí sin coordinarlo y sin el visto bueno de alguien de más arriba. Continúe. El gerente legal depende funcionalmente de Secretaría General. No recuerdo si en ese momento había formalmente una Secretaría General, pero en todo caso ese tema es... Pero igual cuando los comités tenían algún tema importante que tratar, recurrían al gerente legal porque nosotros en la gerencia legal brindamos el soporte legal a los comités. Y ciertamente, si bien es cierto, los comités tenían un abogado asignado directamente para cada uno de los procesos, era el gerente legal quien digamos, ante situaciones especiales, brindaba el servicio. Era parte de la función de la gerencia legal brindar servicio y apoyo a los comités especiales. Presidente, el doctor Velarde ha participado en otro tipo de licitaciones, de concesiones, porque ha tenido algunos años trabajando en prohibición, ¿no? ¿Es así? Para que responda. Es correcto, ya, señor congresista. ¿Cuál es la diferencia entre constructora y constructora Odebrecht S.A.? ¿Cuál es la diferencia? Para que responda. Se trata de dos empresas distintas, señor presidente. Ya. ¿Y las dos existen? Para que responda. Sí, es correcto. Por lo menos en ese momento. No sé si es que hasta ahora subsiste. Una está totalmente desactivada al día de hoy, por lo menos. No existe. No tiene, creo que está ni RUC tiene. Entonces, usted hace la distinción entonces. Para que responda. Como me pregunta el congresista, en ese momento se trataban de empresas distintas. Hoy no sé si es que en efecto están vigentes o no. Y como, para terminar, presidente, le cedo la palabra a dos colegas que me están pidiendo. ¿Qué opina el doctor Velarde en esta distinción semántica de una letra C que las hace diferentes? Una con juicio y otra sin juicio. ¿Qué le parece a usted como abogado? ¿Usted qué opina como abogado? ¿Usted haría un informe de la misma forma que lo hizo Monroy, que por esa C de diferencia una está incluida en juicios o está inmersa en juicios y no puede contratar con el Estado, y la otra no tiene ningún tipo de juicios porque prácticamente no existe y sí puede contratar con el Estado? ¿Le parece esa salida jurídica normal? ¿Y usted la haría? Para que responda. Lo hice en su momento y lo volvería a hacer, señor presidente. Los impedimentos afectaban a la empresa que en ese momento estaba participando en el concurso y que en ese momento se iba a firmar el contrato. La distinción entre una letra, la distinción en una letra supone que estamos hablando de dos empresas distintas, siendo la empresa otra a la que le caían los impedimentos. Ciertamente no tenía por qué, digamos, tener influencia ello en la suscripción del contrato. Le cedo la palabra a los que me han pedido la interrupción, presidente. Gracias, congresista. Quería hacerle un interrogante. Tengo aquí el acta que se suscribió el día 4 del 8 del 2005, el acta 109. En uno de sus acápites dice: a las 13:27 del día 4 de agosto del 2005 se reanudó la sesión en Palacio de Gobierno con todos los representantes al inicio de la misma, así como la presencia del presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, don Sergio Bravo.
Usted ha manifestado que se le solicitó el informe legal a las 10:40 de la mañana exactamente, pero que en este acta se consigna expresamente en el acápite 4, a partir de las 13:27 del día, solicitar opinión del gerente de la Oficina Legal de Proinversión y de un estudio de abogados de primer nivel en temas procesales civiles sobre los alcances del contenido del referido oficio de la Contraloría. Quiero que usted me diga las horas que ha manifestado, porque no concuerdan con el acta que obra aquí en mi poder. Según la solicitud, es a las 13 horas del día, no a las 10:40 de la mañana, que se requiere el informe del estudio Monroy. Yo le quiero hacer recordar que estamos en una sesión donde usted ha juramentado y tiene que decirnos la verdad. Acá tengo un documento y se lo alcanzo para que usted lo pueda ver, para que pueda darnos las fechas y las horas exactas, porque creo que no se está diciendo la verdad. Para que responda, por favor. Señor congresista, señor presidente, si lee usted el segundo párrafo de la misma página, podrá leer que dice lo siguiente: acto seguido, el señor Sergio Bravo expresó que el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura ante la comunicación de la Contraloría General había decidido, 1, 2, 3, 4, solicitar al gerente legal, que es exactamente lo que usted me dice. Eso no es correcto. Estamos en el acta, señor presidente, estamos en el acta del Consejo Directivo. Si nos remitimos al acta del Comité Especial, que es la sesión 270, que se lleva adelante a partir de las 10 de la mañana, es ahí donde se toma la decisión que usted está indicando. Lo que hace el presidente del Comité Especial es narrar lo que ocurrió en la sesión del Comité Especial al Consejo Directivo. Por eso es posible que tenga usted, que se presente en esta confusión en las horas, señor presidente. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, en el punto 3, justamente, de la misma página que refiere el señor Velarde, se hace una primera ya disquisición de recomendación que él hace, ¿no? Porque son 3 empresas, ¿no es cierto? Constructora Norberto Odebrecht, constructora, ¿no? Norberto Odebrecht, constructora también Queiroz Galbao S.A. y Graña y Montero S.A.A. Y entonces en la número 3 ya habían descartado la posibilidad de que Queiroz Galbao pueda ser considerada dentro del paquete que señalaba la Contraloría. Dice: establecer, en base a la opinión vertida por el gerente de la Oficina Legal de Proinversión, que no existe impedimento alguno en la constructora Queiroz Galbao S.A. para continuar con los actos de cierre hasta la suscripción del correspondiente contrato de concesión. Quiere decir entonces que la oficina del señor Velarde también hizo una investigación sobre este tema. Y que ese informe, presidente, entonces ya, o mejor dicho, el informe del señor Monroy vendría a ser complementario a uno que ya la Oficina Legal de Proinversión había hecho antes, porque si ya habían estado habilitando a una empresa que era constructora Queiroz Galbao, ¿por qué razón no se hizo exactamente lo mismo con las otras 2 empresas? ¿Por tratarse de empresas distintas o simplemente porque ya sabían que el señor Monroy iba a presentar un informe? Para que responda. Por su intermedio, señor presidente. Las bases consideran como impedimento el tener juicio iniciado por el Estado. En el caso de Queiroz Galbao, era Queiroz Galbao quien justamente había demandado a la Contraloría General de la República. Con lo cual, de la sola lectura del oficio presentado por la Contraloría, se desprendía que evidentemente no le alcanzaba el impedimento. Y es por esa razón que en la sesión del Comité Especial, el Comité de Proinversión, el Comité Especial, se dio esta primera opinión derivada únicamente de la lectura del propio oficio de la Contraloría. Presidente, ahora bien, el tema de
observar exclusivamente la persona jurídica que está postulando y no considerar lo que se encuentre detrás de ella, me sorprende. Sobre todo si he encontrado además en el famoso informe del estudio Monroy, que es el primero de los que se menciona, el más breve, que está fechado el 4 de agosto, se dice, de acuerdo a las bases del concurso, los postores, lo cual incluye al consorcio, sus accionistas, socios o integrantes, así como accionistas y socios de estos últimos, o sea, los dueños, las personas que tienen acciones, pregunto, ¿se ha establecido una absoluta separación de accionistas, socios e integrantes entre constructora Norberto Odebrecht y constructora Norberto Odebrecht? En el sentido de que son accionistas distintos, capitales distintos, dueños distintos, socios distintos. Para que responda. Por su intermedio, señor presidente. La razón por la cual se solicitan las declaraciones juradas eran precisamente para que fuesen los mismos postores o las mismas empresas quienes levantaran el descargo respecto de las aseveraciones hechas por la Contraloría en el informe, en el oficio que estamos comentando, con cargo, como ya se indicó, a la fiscalización posterior que debería hacerse para, en efecto, verificar la veracidad de dichas declaraciones juradas al amparo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señor congresista. Continúe, congresista Mulder. Presidente, pero hay un indicio, pues, primario que puede llevar o invitar a una investigación adicional. Si una empresa como Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, quiere formar otra empresa y quiere que no aparezca ninguna vinculación, le pondría, pues, Alberto Quintanilla, Sociedad Anónima, ¿no es cierto? No habría ninguna vinculación, pero le ponen exactamente el mismo nombre, menos una letra, lo ponen en portugués. Entonces, esa sola determinación no puede llevar a ningún asesor legal a hurgar más atrás para justamente tratar de determinar cuál era la composición del accionariado de ambas empresas. O sea, simplemente uno se queda en el sentido de decir, no, es otra razón social, ni vuelta que darle y que sea una declaración jurada la que lo determine. ¿No es demasiado liviano para hacer un informe legal el tener que recurrir a una circunstancia como esa? Para que responda. Por su intermedio, presidente. Jurídicamente las normas y disposiciones que establecen restricciones y limitaciones se aplican taxativamente. Esa es la razón por la cual se les pide a estos señores que presenten las declaraciones juradas respectivas, que iban, insisto, a ser sujetos de una verificación posterior, la cual se realizó por el estudio del doctor Juan Monroy y determinó y estableció que en efecto no había ningún impedimento, los impedimentos contemplados en la base no alcanzaban a estas empresas. Continúe, congresista. Pero es evidente, presidente, que aun cuando puedan existir normas que determinen que debe haber una aplicación taxativa de la norma, al final, cuando uno toma el lapicero y pone su firma, a eso no lo obliga a nadie, presidente, si es que uno simplemente tiene un mínimo de sospecha. O sea, no porque se diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues es la misma empresa, es evidente, pero como se aplica taxativamente, lo dejemos ahí y firmo. Uno puede perfectamente no firmar, presidente, no firmar justamente en base a esa sospecha. O sea, los abogados tampoco es que sean robots que tienen que aplicar las normas de esa manera, porque también hay un criterio de conciencia. Entonces, a nadie se le ocurrió que lo que estamos viviendo hoy podía ocurrir, ya no en términos, presidente, de que pudiera haber habido corrupción o no, sino que es fácilmente objetable el hecho de que el proponer el nombre de una empresa distinta a la empresa que tenía juicios solo por una letra es una sacada de vuelta a la ley, pues, presidente, es evidente que se hace por eso. Entonces nadie sospechó de que, oye, aquí va a haber problemas, nos pueden decir algo, nos van a hacer juicio, nadie, y se ampararon en una sola letra para decir, no, se aplica taxativamente y métanle como sea, estando además en Palacio de Gobierno. O sea, un poco la parafernalia de Palacio de Gobierno como para decir, aquí no queremos que nadie se nos escape, ¿no? Porque esta es una decisión política de Palacio de Gobierno. Entonces, no hubo en personas inteligentes, preparadas, de universidades prestigiosas, abogados además, la mínima sospecha de evidenciar un hecho como este, presidente, es la pregunta que hago. Para que responda. El doctor Velarde, presidente, el doctor Velarde es abogado
y el doctor Velarde interpreta la ley y hace sus análisis en función de lo que la ley y las normas establecen. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Continúe, congresista. Presidente, ahora bien, ¿cómo es que se toma esta decisión de trasladarse a Palacio de Gobierno? Ese también es un tema que no se ha explicado. Están reunidos, están contra el tiempo, ¿no? A las 10:02 llega una carta de la Contraloría, hay seguramente cierta desesperación, llaman por teléfono al doctor Monroy, de hecho le tienen que urgir, ahorita mismo me presentas un informe y además el informe, bueno, es de 2 páginas, ¿no? Lo que ha sostenido el doctor Monroy, que se demoró 8 días, es lo que él ha sostenido, pero no está acompañado, pues no, lamentablemente, de algo que lo esté acreditando. Por ahora tenemos que basarnos en los sellos que hay, ¿no es cierto? Bueno, en medio de ese ambiente deciden irse todos y trasladarse a Palacio de Gobierno. ¿Quién fue el que propuso vámonos a Palacio de Gobierno y por qué todos se fueron tan tranquilos a Palacio de Gobierno? ¿Es usual tener reuniones de proinversión y además firmar contratos en Palacio de Gobierno? Para que responda. Desconozco las razones por las cuales se sesionó en el Ministerio de Economía y por las cuales posteriormente se trasladaron a Palacio de Gobierno. A la pregunta del congresista Mulder, sí, es normal. Digamos, hay contratos que se han celebrado en Palacio de Gobierno y eventualmente han habido sesiones de Consejo Directivo que también se han llevado a cabo en Palacio de Gobierno a lo largo de los distintos gobiernos, digamos, mientras estuve yo en Proinversión, por un hecho muy sencillo, y era que podían darse aprovechando la presencia de los ministros antes o después de un Consejo de Ministros, porque los ministros ya estaban ahí. Pero es correcto, hay contratos cuya suscripción se ha llevado a cabo en Palacio de Gobierno. Continúe, congresista. Sin embargo, presidente, aquí hay un tema que parece poner en duda esa determinación, porque el doctor Velarde nos ha dicho que el informe del doctor Monroy se recibe a las 13:40 y el acta dice que se trasladan a Palacio de Gobierno a las 13:27, o sea que llegan a Palacio de Gobierno a las 13:27, siendo las 13:05. Dice, se suspendió momentáneamente la sesión con el objeto de esperar los acuerdos tomados por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, y trasladar la sede de la sesión a Palacio de Gobierno. Y a las 13:27 reanudan en Palacio de Gobierno, o sea, se demoraron 20 minutos en llegar. No había tráfico ese día en Lima, estaba muy bien. Y entonces, 13:27 no habían recibido el informe del doctor Monroy y ya se habían trasladado a Palacio de Gobierno a firmar, o sea, iban a hacer un papelón si llegaba un papel del doctor Monroy diciendo de que no se podía. ¿Por qué tuvieron tanta seguridad? Es un elemento básico de explicación que debería haber. Para que responda. ¿Cómo no, presidente? El informe del doctor Monroy llega a las 13:07 del día. A 13:07 de la tarde, no a las 13:20. ¿Perdón? Perdón, presidente. ¿Del día 4? Por su intermedio, presidente. En efecto, señora congresista, el día 4. Perdón, presidente, yo he anotado claramente lo que él ha señalado al comienzo, en el sentido de que el informe se pide a las 10:07. Entonces, se recibe el documento de la Contraloría se recibe el documento de la Contraloría a las 10:02. Se pide el informe al señor Monroy a las 10:07 y se recibe el informe 10:40, dicho, salvo que haya tenido un lapsus. Perdón, 1:40, 13:40. No, si me permite, señor presidente. ¿Esa es la cifra que tú también has dado? A ver, doctor Velarde. 1:40. Señor presidente, si me permite. Me remito en todo caso, presidente, si se trata de un lapsus del señor Velarde, a la grabación, pero exactamente cuál es la hora en la que se recibe el informe del señor Monroy. Para que me dé la hora exacta que se recibe el informe. El informe se recibe a las 13:07 de la tarde del 4 de agosto. El informe de la Contraloría llega a las 10:02 de la mañana y se solicita el informe al doctor Monroy a las 10:40, luego del acuerdo del comité. ¿Dónde se recibe el informe del doctor Monroy? ¿En Proinversión? En Proinversión. Y en ese momento no había sesión, porque se estaban trasladando, estaban entre las 13:05 que habían levantado. 2 minutos después de que levantan la sesión para trasladarse a Palacio de Gobierno, reciben el informe del doctor Monroy. ¿Lo recibe usted? Para que responda. Nuevamente,
hay que distinguir lo que es el comité especial del consejo directivo. El comité especial, señor presidente, está en proinversión. El comité especial es el que recibe el informe del doctor Monroy y es el que recibe el informe, el oficio de la Contraloría. Y estos son remitidos al Consejo Directivo, que sesiona en el Ministerio de Economía y que luego se traslada a Palacio de Gobierno. De manera que 2 minutos después de suspenderse la sesión en el Ministerio de Economía, se recibe el informe del doctor Monroy. Para que responda. Se suspende la sesión justamente a la espera de la información que debía dar el comité especial respecto de la situación generada con el informe del doctor Monroy. Por eso, lo que quiero decir es que si a las 13:05 suspenden y a las 13:07 reciben el informe del señor Monroy, es porque ya sabían la respuesta que iba a venir y por eso es que habían tomado la decisión de irse a Palacio de Gobierno. Si me permite, señor presidente, por su intermedio. En el acta del Consejo Directivo se dispone, y déjeme darle lectura, por favor, siendo las 13:05, estoy en la página 3 del acta, se suspendió momentáneamente la sesión con el objeto de esperar los acuerdos tomados por el Comité de Infraestructura. Que llegaron 2 minutos después. Usted ha dicho 13:07. ¿No es cierto? Y esta es 13:05 la suspensión. Por su intermedio, señor presidente, a las 13:05, a la 1 de la tarde, con 5 minutos, se suspende temporalmente la sesión del Consejo Directivo para poder ser informados de qué era lo que venía ocurriendo con relación al informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría llega a las 13:07, minutos antes ¿De la Contraloría? El informe del doctor Monroy, por su intermedio, señor presidente. Y a 13:07, y es a las 13:27 que se reanuda la sesión con la presencia del señor Sergio Bravo, quien expone cuáles han sido las acciones adoptadas con relación al oficio de la Contraloría y al doctor Monroy, y se decide ir a Palacio. Continúe, congresista. Presidente, yo voy a ser bastante explícito en esto. Yo lo que quiero demostrar es que esta acta se ha hecho después de todo. La han armado después. Y por eso es que están acomodadas las horas. Y entonces, pero me parece que en ese proceso, presidente, han tenido justamente estos descuidos. Porque resulta paradójico que a las 13:05 decidan suspender a la espera del informe del doctor Monroy, que había sido solicitado a las 10 de la mañana, y que el informe llegue 2 minutos después de la suspensión, y ya estaban todos en Palacio de Gobierno tan rápido, y esos 2 minutos fueron suficientes para que todos tomaran la decisión de irse a Palacio de Gobierno. El doctor Velarde además nos dice que no sabe por qué. Ni siquiera le ha preguntado a nadie, pero ya sabremos por qué, ya sospechamos por qué, pero eso es lo que sin duda resulta paradójico, ya que aquí las circunstancias nos llevan a tener que deducir las cosas, presidente, en lugar de poder inferirlas directamente de la lectura de los documentos. Es una pregunta que quedará flotando en el aire. Creo que me está pidiendo una interrupción el congresista Costa, ¿o está pidiendo la palabra? Una interrupción, congresista Costa. Gracias, presidente. Congresista. Gracias, congresista Mulder. Quizá para tratar de aclarar eso... Pidiendo la palabra. Una interrupción, congresista Costa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Quizá para tratar de aclarar eso, yo le haría una pregunta también al doctor Velarde, a quien saludo y agradezco su presencia en la comisión. Si nos puede explicar qué cosa está ocurriendo en Palacio de Gobierno. Entiendo que la ceremonia que se inicia a las 10 de la mañana es la ceremonia de cierre del proceso. Y eso significa que esa ceremonia va a concluir relativamente rápido en términos de lo programado. No va a ser así por los problemas que enfrenta, pero la idea es que esa ceremonia de cierre es la ceremonia que concluye con la firma de los contratos de concesión, ¿cierto? Y quiero saber si eso es así, porque hemos visto fotos, digamos,
de la firma. Entonces, la pregunta es, ¿están en Palacio de Gobierno todos los invitados desde las 10 de la mañana? Y esa es la razón por la cual Proinversión se traslada a Palacio de Gobierno. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿puede ser posible, en respuesta a la inquietud del congresista Mulder, que la decisión de ir a Palacio de Gobierno, él de alguna manera dice, van a Palacio de Gobierno porque ya conocen el resultado del informe del doctor Monroy? ¿Es posible que ustedes ya supieran por teléfono que los términos del informe eran satisfactorios y significaban proceder adelante con la firma del informe? Y eso ustedes se enteran, digamos, en el momento en que los miembros de Proinversión, del Consejo Directivo de Proinversión, deciden ir a Palacio, o ustedes sabían eso desde mucho más temprano, en la medida en que es probable que hayan conversado con el doctor Monroy y él les haya dicho, porque la consulta era bien sencilla, ¿pueden o no pueden suscribir el contrato de concesión? Y esa respuesta tiene que ver con si son o no la misma persona jurídica. Y entonces, antes de tener el informe, ustedes ya pueden haber sabido cuál era la respuesta del doctor Monroy. Entonces, esas dos preguntas para ayudar a clarificar la inquietud de por qué se van a Palacio de Gobierno en ese momento. ¿Para que responda? Cómo no. Buenas tardes, por su intermedio, presidente, saludar al congresista Costa. Efectivamente, como usted indica, la ceremonia de cierre estaba programada para las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana se encontraban todos los invitados en Palacio de Gobierno. Según tengo entendido, porque reitero, yo no asistí a Palacio, había más de 200 personas entre embajadores, autoridades, en fin, ¿no es cierto? Entonces, no era extraño, porque además no lo es para la firma de los contratos de concesión, que, digamos, vayan los ministros o uno de ellos, dependiendo, a la sesión de firma del contrato, que en este caso se llevaba adelante en Palacio de Gobierno. Y lo que usted señala respecto a si sabíamos antes, es muy probable que sí, congresista, es muy probable que sí. Yo, lamentablemente, son 12 años y hay mucho detalle fino que no recuerdo, pero, digamos, no deja de ser razonable que hayamos tenido ya una confirmación telefónica minutos antes que motivara que la sesión, que el Consejo Directivo se trasladara a Palacio de Gobierno, ¿no? Como digo, es muy probable. Continúe, congresista Mulder. Presidente, gracias. Siguiendo con la misma acta, presidente, en la página 8, en el punto 4, se establece la relación de los acuerdos que había decidido el Comité Directivo de Proinversión en esa famosa sesión. Entonces, en el punto 4 se señala, a raíz justamente de la llegada del documento que está en el oficio 262-2005 de la Contraloría General de la República, dice: solicitar la opinión del gerente de la Oficina Legal de Proinversión y de un estudio de abogados de primer nivel en temas procesales civiles sobre los alcances del contenido del referido oficio de la Contraloría General. En el punto precedente, que es el tercero, no sé, debía haberse puesto después de este punto más bien, como quinto, se dice: establecer en base a la opinión vertida por el gerente de la Oficina Legal de Proinversión que no existe impedimento alguno con la constructora Queiroz Galbado. Esta determinación que aparece en el punto 3 es consecuencia de la solicitud de opinión que está consignada en el punto 4. Esa es la pregunta. ¿Para que responda? Cómo no, señor presidente. Nuevamente, vamos al primer, si nos remitimos al primer, nos remitimos al primer párrafo. Dice que el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, ante la comunicación de la Contraloría General, había decidido. Esta parte que cita el congresista Mulder está incluido dentro del acuerdo de proinversión y lo que hace es trasladar la referencia a lo que había ocurrido en la sesión del Comité de Horas de la Mañana. Es exactamente el mismo punto que el presidente comentó hace unos momentos. Llega el oficio, en la sesión del comité
simplemente de la constatación de lo que decía el propio oficio de la Contraloría, se pudo constatar de que efecto a Constructora Queiroz Galbao S.A. no le alcanzaba el impedimento porque ella había demandado al Estado, no era, y concretamente a la Contraloría General de la República. Es por eso que en la sesión del Comité Especial primero se toma, digamos, esta decisión, y paralelamente respecto a las demás empresas se solicita a quien les habla una opinión legal y al estudio Monroy también. Continúe, congresista. A lo que quiero llegar, presidente, es al informe que tiene que haber presentado el doctor Velarde con respecto a la solicitud que recibió. Porque si se establece solicitar la opinión del gerente de la Oficina Legal de Proinversión y de un estudio de abogado de primer nivel, ya tenemos los informes del estudio de abogados, sobre los alcances del contenido del referido oficio de la Contraloría General, la respuesta del jefe de la Oficina Legal de Proinversión no puede ser solo sobre Queiroz Galbao. Tendría que haber considerado también el caso de Norberto Odebrecht y el caso de Graña y Montero S.A.A. Y no tenemos, presidente, ninguna referencia en el sentido de que ya no el estudio Monroy, sino la oficina legal haya presentado un informe específico al respecto, que para el caso tendría que coincidir con el del señor Monroy. Pero no lo tenemos, presidente. Si lo tuviera el señor Velarde, se nos puede alcanzar en este momento. Para que responda y precise, y si tiene el documento a la mano para hacerlo llegar a la comisión. Por su intermedio, señor presidente, en efecto, el doctor Velarde preparó un informe legal. Ese informe legal se encuentra dentro de los documentos que le hemos alcanzado hace un momento. Y en cuanto al asunto, debo indicar de que señala expresamente ratificación de la opinión legal emitida con relación a las implicancias, etcétera. Eso, por su intermedio, señor presidente, ese es el asunto del informe legal que preparé y que está adjunto, forma parte de la documentación alcanzada en este aniñado, señor presidente. Si nos pueden remitir, presidente, una copia. Sí, ¿Quiere decir entonces que en el informe de la Oficina Legal de Proinversión se ratifica un informe legal previo? En ese extremo. ¿Cuál informe legal? ¿Cuál informe legal? Se ratifica una opinión legal vertida verbalmente a lo largo de toda la sesión del comité. De acuerdo. Perdón. Quiere decir entonces que verbalmente el doctor Velarde informó a los demás miembros del comité directivo que estaban reunidos allí que no había impedimento en el caso de Odebrecht y en el caso de Gray Montero por el tema de las siglas. Lo había dicho verbalmente, mas no lo ha puesto por escrito, no consta en ningún acta. Para que responda. Se mencionó verbalmente, como señala el congresista Mulder, pero sí hacer notar que en la propia acta del Comité de Proinversión, si me esperan un segundo, por favor, en el acta de la sesión 270 del día 4 de agosto, el comité, sí, señor. ¿Qué página? No está, por su intermedio, señor presidente, lamentablemente no está numerado, no está foliado, lo cual pido mis disculpas, pero sí tiene un separador, es en el separador el número 3. Por su intermedio, presidente, ese es el informe, el acta de la sesión está antes que eso. Congresista Marisol Espinosa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, para que no se escape el tema de las horas. En el concurso de proyectos integrales para la concesión de las obras y mantenimiento de los tramos viales del proyecto interoceánica, tramos 2, 3 y 4. En el informe de Proinversión se señalan
que siendo las 10:40, el comité dispuso continuar con el proceso de cierre y suspender el proceso de firmas hasta que se cuente, y quiero que tomen en cuenta lo que ha señalado, con las instrucciones correspondientes del Consejo Directivo respecto del alcance del oficio de la Contraloría. La pregunta es, ¿cómo es posible que estaban esperando la respuesta del Consejo Directivo que no se da y de pronto con una consulta telefónica y una respuesta telefónica que no aparece en el acta, en ninguna de las actas, se toma la decisión? Para que responda. El comité decide suspender el acto en tanto no se cuenten con las declaraciones juradas, en tanto no se cuente con el informe del doctor Monroy, y tras lo cual se remitiría toda la información correspondiente al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo decidiera la continuación o no del proceso de firma. Y con relación, si me permite, a lo que se mencionó en el sentido de que que se continúe con los actos de cierre, pero que se suspenda la firma. En realidad, los actos de cierre son bastante largos, porque hay una verificación de una serie de documentaciones que se pueden evidenciar y que se encuentran también en el añadido que le he hecho alcanzar en el acta de cierre de los tramos 2, 3 y 4, que son una serie de constatación de una serie de documentos e información. Continúe, congresista. Sí, bueno, el invitado ha señalado que era un proceso bastante largo. Sin embargo, según el documento de Proinversión, el proceso de firma, siendo las 13:50 y luego del que el presidente del comité recibiera el acuerdo Proinversión 109-01-2005 del 4805, en virtud del cual el Consejo Directivo instruyó al comité de Proinversión a proseguir con los actos del cierre del concurso. Y se cierra a las 14:45, se levanta la sesión. Ahí termina el acta, o sea, no era tan largo como señaló. Para que responda. El acta de fecha de cierre se encuentra incluida en el documento que ha alcanzado la presidencia. Los actos de la fecha el acta de la fecha de cierre se inician a las 10 de la mañana, se suspenden a las 10:40, salvo toda la recepción de documentos y constatación de documentos, que son los testimonios de constitución social, la revisión del capital mínimo, el depósito, las copias legalizadas de los asientos de la matrícula, las propuestas de póliza de seguros y listado de compañías. O sea, hay una serie de documentación que se continúa revisando mientras el acto está suspendido, mientras la firma del contrato de concesión ha quedado suspendida a las resultas de la información que pudiéramos haber recibido del doctor Juan Monroy. Congresista Mulder, continúe. Presidente, logré encontrar el informe que presenta el doctor Percy Velarde Zapater, gerente de la oficina legal, para el señor Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Proinversión, que comienza diciendo: en horas de la mañana del día de hoy, y habiéndose dado inicio a actos de cierre establecidos en las bases para la suscripción de los contratos de concesión, lo cual es interesante, puesto que entonces esto se ha hecho en horas de la tarde, seguramente el día 4. Se señala lo siguiente, presidente: opinión legal expresada. Y comienza de la siguiente manera: con el informe preparado por el doctor Juan Monroy Gálvez del estudio Monroy Abogados, así como con la información remitida por el Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos Inambari, o sea, el postor, y por el Consorcio Concesionario Interoceánica Inambari Napari, el suscrito opinó lo siguiente: las bases no impiden que pueda participar quien tiene juicio iniciado al Estado, por lo que no existe inconveniente legal en que el Consorcio Intersur, del cual es integrante constructora Queiroz Galbao, participe. Dice: 2. No existe identidad entre las empresas demandadas señaladas por la Contraloría
y los integrantes del Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos y Ñambari y Consorcio Concesionario Interoceánica Ñambari, constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A.A., haciendo nuestro el informe legal del doctor Juan Monroy Gálvez. Entonces, la verdad es que si la oficina legal de por inversión lo que va a hacer es recibir el informe del estudio de abogados y simplemente lo va a reproducir, no es que se estén ganando los frijoles como corresponde, presidente, ¿no? Me parece. Para que responda. Simplemente mencionar que la identidad entre las empresas demandadas señaladas por la Contraloría y los integrantes del Consorcio Interoceánica era fácilmente identificable con la sola lectura del oficio de la Contraloría y la relación de los postores. O sea, bastaba simplemente leer el oficio para darse cuenta que no había identidad entre las personas jurídicas que señalaba la Contraloría que estaban incursas en el impedimento